Y ustedes saben que, bueno, les cuento que estuve en esta semana por una cafetería muy especial que está en el barrio de Palermo, una cafetería inclusiva, donde, por un lado, dedican todas sus ganancias a la Fundación Alma Humana, que busca justamente poner atención y dar puestos de trabajo y capacitaciones a personas que tienen distintas dificultades, que son diferentes o que no pueden incluirse dentro de lo que es el mercado laboral. Y por eso hoy lo quería invitar a Emiliano para que nos cuente cómo surge esta cafetería Alma Humana y este gran proyecto que tienen. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Emiliano. Buenas tardes, Anabela. Bueno, buenas tardes a los oyentes y ahora televidentes, ¿no? Claro De que sí, Contexto. viste que esto es así. Contanos, Emiliano, cómo surge en principio la cafetería, que es una de las primeras cafeterías inclusivas de Buenos Aires. Bueno, un poco para dar solución a una realidad que se vive no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Hablamos de unas 1.300 personas que tienen algún tipo de discapacidad en el mundo. Eso es un 14-15% más o menos, de forma directa, y si tomamos a sus familiares o amigos, porque la discapacidad siempre impacta en el ecosistema más cercano nuestro, más o menos hablamos de un 30% de la población mundial que se ve afectada por algún tipo de discapacidad. Y esto se genera a lo largo de la vida. El 50% de las discapacidades se producen a lo largo de la vida por una enfermedad o por un accidente. Entonces, esto que en general siempre lo vimos como algo distante, está mucho más cerca de todos nosotros. Y en este sentido, bueno, buscamos en Alma Humana dar lugar para que nadie quede afuera del derecho a estudiar, a trabajar, de reinsertarse en la vida social, ¿no? ¿Y Así, cuándo arrancan con la cafetería? Que digo, es una de las primeras, ¿no? sí, sí, totalmente. Iniciamos el 15 de julio de 2021, en pleno pandemia. Solo se podía circular con barbijo y con permiso en la Argentina. Y nosotros, bueno, abrimos la puerta de nuestro hogar, de nuestra casa, Casa Humana, que es la sede central de la fundación, en donde en la planta baja encontrás, en la planta baja y en el primer piso, la cafetería, que es nuestro principal sustento y puerta de entrada, ¿no? Alma Humana. ¿Por qué cafetería, Emiliano? Bueno, Pensaron. algunos estudios indican que es el tercer lugar de relacionamiento del ser humano. El primero son nuestros hogares, el segundo es el trabajo y el tercero son las cafeterías. Específicamente a nosotros nos venía bien un poco porque necesitamos autosustentarnos como fundación sin depender de empresas ni del Estado. En ese momento de pandemia, volvamos atrás, entonces un montón de emprendedores habían perdido sus actividades, es decir, sus ingresos, y entonces en la cafetería encontraron un buen lugar para poder vender sus emprendimientos en general que tengan que ver con la gastronomía. Desde la comida hasta la vajilla, en un casi 80% está elaborada por emprendedores. Entonces, bueno, dimos solución inmediata a innumerable cantidad de personas en términos económicos laborales. Por el otro lado, nos servía para visibilizar nuestro proyecto, escaparnos un poco, distanciarnos de una presentación en PDF y vivir una experiencia real. Por el otro lado, para dar un mensaje de encuentro y reencuentro, muchas veces necesitamos encontrarnos con nosotros mismos. Creo que salimos de una pandemia muy lastimosa y que nos dio como resultado perder seres queridos. Bueno, fue terrible, todos lo sabemos, pero ahora estamos viviendo una pandemia de soledad. Mm. Parece que cuando salimos del COVID salimos todos a la calle, ¿no? A hacer la nuestra, y ahora nos cuesta encontrarnos para unir a 10 personas para un cumpleaños es casi una meta imposible, ¿no? Emiliano, ¿quiénes trabajan en la cafetería? Personas, Ana, personas. Al comienzo del proyecto
hasta que fuimos también aprendiendo nosotros con la propia experiencia, hablábamos mucho de discapacidad, que Mm, es una porción bastante representativa de la inclusión, pero que no lo es todo. claro. Entonces, en este universo de personas nos encontramos con gente que tiene discapacidad, distinto tipo de discapacidad, intelectual, motriz, mujeres en situación de violencia familiar o de género, adultos mayores, que muchos están jubilados y han perdido esa posibilidad laboral, pero no la capacidad y el entusiasmo. Entonces, bueno, trabajamos con personas en general en situación de vulnerabilidad que necesitan tener una posibilidad laboral y también social. Muchas veces ponemos el foco en conseguir un trabajo que es necesario para todos nosotros, o sea, la crisis laboral es Mm, en general para las personas, pero descuidamos un poco lo social, ¿no? Y entonces, específicamente en lo que tiene que ver con la discapacidad, encontrás que los chicos con discapacidad, los jóvenes casi adultos, o los más chiquitos van a cumpleaños de otros chicos con discapacidad y los padres se relacionan con otros papás que tienen algún familiar con discapacidad y el círculo cada vez se cierra más. claro. Emiliano, pero además de la cafetería, como dijiste vos, que es la puerta de entrada, hay un montón de actividades y entre ellas los talleres, ¿no? De capacitación para mucha gente. Sí, en el resto de la casa son 3 pisos en total. Brindamos cursos, talleres, capacitación de todo tipo que le dan un poco de respuesta al espíritu y al cuerpo, ¿no? Mm, Estas dos cuestiones que en un contexto bastante complicado, ¿no? En un mundo tan violento, en una vida que se vive tan rápida, eh, entonces, bueno, tenemos actividades que un poco te llaman a detenerte, a levantar la mirada, a reencontrarte con tu cuerpo, con tu espíritu y con otras personas. Entonces tenemos yoga a partir de los 3 años, yoga para todas las edades, teatro y radioteatro con Lorena Bredeston, la hija de Nora Carpena, teoría de jazz con Ricardo Pelicán, Claudio López que da percusión, bueno, un montón, innumerable cantidad de actividades que se van actualizando todos los meses. y el tema de la capacitación para quienes trabajan también en el bar, ¿no? Desde cómo atender al público, a los clientes, servir el café, digo, porque cada cosa tiene también su secreto y ellos también lo aprenden ahí. Sí, es uno de los proyectos con mayor visibilidad que tenemos en la Fundación. Nuestra propia escuela de cafetería, que se llama Baristas con Alma, es la primera en el país, un poco orientada a personas con discapacidad y a personas en situación de vulnerabilidad, en donde enseñamos la teoría y la práctica de este maravilloso oficio de trabajar en una cafetería. Tenemos un aula en el tercer piso donde damos los primeros pasos y luego cuando el conocimiento eh, avanza, lo continuamos en un entorno real de trabajo, en nuestro propio local, en la cafetería, y luego el proyecto termina con la inserción laboral en nuestro propio equipo y en terceros. ¿Cuántos integran el bar, los talleres? ¿Cuántas personas, digamos, participan de Alma Humana? Somos unas 15 personas en total estables del equipo que trabajamos en la cafetería, en la escuela y un poco en el sostén en general de la fundación. Y después lo ves todos los días con mucho más vida, con un montón de profesores de todas las disciplinas y muchísimos alumnos que vienen a aprender y a tener una nueva posibilidad para sus vidas. ¿Cómo se acercan a Alma Humana? Digo, el boca en boca, los conocen y se acercan. Un poco de todo eso a espacios como el que nos estás dando, que es de lo más valioso que podemos tener, para visibilizar nuestro proyecto y en general la inclusión y la discapacidad. Nosotros trabajamos todos los días no solo para generar posibilidades para nuestros alumnos e ingresos para nuestra fundación, sino para promover los derechos de las personas con discapacidad, eh, la inclusión laboral, bueno, todo aquello en lo que creemos y estamos convencidos que, bueno, con la ayuda de todos podemos hacer un mundo cada vez mejor.
Emiliano, algunas de las historias de aquellos chicos que hoy tienen estas posibilidades que quieras compartirnos, digo, ya sé que son muchos y que a veces si te olvidas de uno, bueno, que no se enojen. Pero de esos que realmente Alma Humana transformó sus vidas por esta posibilidad, ¿no? De tener un trabajo, de tener un sustento y de poder pensarse a futuro. Sí. Mira, se me pone la piel de gallina porque el impacto es inmenso Claro. y cada día lo voy descubriendo, ¿no? Qué sé yo, creo que todos los días pasan pequeños milagritos. Mm, Y sabes que, además de tu pregunta, que ahora te voy a contar algunas historias, en general me han preguntado a lo largo de este trayecto en lo social, que ya lleva como unos 9 años, a qué se dedica Alma Humana. mm, Y mucho en esta entrevista te lo he contado, ¿no? Y se nos hacía difícil contarlo de forma sintética. claro. Eh, a fines del año pasado, en esos poquitos momentos de paz y tranquilidad, me di cuenta que Alma Humana se dedica humildemente a colaborar a que las personas crean en sí mismas. Y eso atraviesa absolutamente todas las historias de vida con las que hemos tenido la suerte de encontrarnos. David Huanco es un chico con distrofia muscular que vive en Salta. Fue una de las primeras personas que encontré allá hace 9 años cuando empecé a viajar al norte a buscar historias de vida. Alma Humana nació así, sin ser una fundación, llevando lo urgente, alimentos, comida, útiles escolares, ropa, a quienes más lo necesitaban. Después nos dimos cuenta que había que entregarle herramientas a las personas para que salgan adelante con su propio esfuerzo y dedicación. Y David se acaba te va a gustar a vos Mm. esta noticia, se acaba de egresar del locutor. Ay, mira qué Está en bien. Salta. Y un poco lo acompañamos a él a la distancia, con Lorena, que además de teatro hace radioteatro. Y qué sé yo, la fundación un poco ayudó a eso, ¿no? Y A que sí, él crea en sí mismo. ¿qué te Juana y parece? Betty por aquel entonces habían perdido a su marido, Juan, y pese al dolor tenían todas las ganas de salir adelante y le hemos montado una panadería en Anta, en el norte de Salta, en su propio hogar. Al día de hoy siguen trabajando de eso. Mira, Más cerquita está Kevin, que es una de las caras visibles de Casa Humana Café, que vive en un hogar, que vino a estudiar con nosotros, que después estuvo a prueba en el equipo de la cafetería y que hoy es un empleado más, donde gana lo mismo, trabaja lo mismo y le exigimos igual o más. Y tenemos un montón de proyectos para con él. Le decimos que, que queremos que sea nuestro propio encargado de otra sucursal. qué Eh, lindo eso, ¿no? Porque, digo, más allá del trabajo, es darle la posibilidad a cada uno de ellos a creer en sí mismos, que quizás en otros lugares no habían tenido eso, ¿no? Y cuando uno Totalmente. cree en lo que hace, en la capacidad que tiene, puede crecer. Sí. Mira, Orlando tiene 70 años de edad, 40 años de profesión como mesero, jubilado, ya no tenía posibilidades laborales, y tanto él como su mujer creían de que era capaz, y Mm, además con el entusiasmo de seguir mm. trabajando. Claro, las Eh, ganas, ¿no? Porque Totalmente. Pero no solo las ganas de trabajar, sino de enseñar. Entonces Orlando no solo trabaja con nosotros como mesero, sino que es parte de Baristas con Alma y enseña todo lo que es atención al cliente, con los valores, Ana, que vos sabés, de nuestros abuelos, de nuestros padres, que hoy es difícil de encontrar, ¿no? Ese aprendizaje que él tuvo mucho más joven y que hoy se los vuelca a innumerable cantidad de personas que vienen a aprender a Baristas con Alma. Y eso es lo que se ve claro, de Orlando. Lo que no se ve, como muchas discapacidades que son invisibles, es que tiene un solo riñón y su hija tiene síndrome de Down. mira, Entonces, fíjate lo que es la diversidad y la inclusión, ¿no? Que es mucho más amplio de lo que solemos estar acostumbrados, ¿no? Que muchas veces totalmente. es invisible y otras no lo es.
Emiliano, ¿cómo empezaste o encontraste este camino de la solidaridad, de pensar en los demás, del trabajo en quienes, en poner la mirada en quienes a veces son invisibles para muchos? Creo que un poco está en mi ADN, de forma innata. Muchos tienen talento para lo económico, para lo empresarial, para el arte, qué sé yo, y otros más para lo social. Creo que estoy en esa porción de personas. Después un poco de mi historia. Mi papá falleció cuando yo tenía 6 años. Somos 4 hermanos, nos fuimos a dormir un día y él no se despertó más. Entonces de pequeño tuve que aprender forzosamente a entender que la plata no lo es todo, de que hoy estamos y mañana no. Un poco de muy temprana edad a brindar apoyo a mi propia familia, a no pedir lo que en general los chicos piden, como caramelos en los kioscos. Mm. Y entonces creo que tiene un poco de todo eso, también cansado de tantos Excel fríos y distantes y poco de humanidad. Gran parte de mi vida la dediqué a la comunicación y al marketing, eh, ayudando a empresas a mejorar sus rendimientos y su imagen. Y entendí que hay algo más después de todo eso, ¿no? Que está fuera de los frascos, que no lleva rótulos ni etiquetas, Mm. y que está mucho más cerca de todos nosotros de lo que pensamos. ¿Y así empezó la Fundación Alma Humana? Así empezó, teniendo mucho de alma Mm. y de humano. Pero después se sumaron muchos, ¿no? Al trabajo con vos. ¿Cómo fuiste armando todo el equipo? Sí, bueno, viajando a Salta tuve la, la oportunidad de conocer a Débora y a Virginia, dos mujeres jóvenes con hijos que trabajaban en una escuela domiciliaria de Salta, ellas muy en el entramado social, cerca de la necesidad. eh, Así que bueno, ellas iban contándome qué se necesitaba y desde Buenos Aires íbamos preparando todo, quedándonos hasta las 2 3 de la mañana clasificando ropa, enviándola en un transporte cuando se podía para que no nos cobren Mm. casi nada, porque si no el valor del bulto era mayor al propio valor de lo que enviábamos. Y así se fueron sumando amigos, conocidos y gente que empezó a venir a la cafetería y a la fundación en general, personas como vos, que a través de tu trabajo, pero que no quedó ahí y continuó el interés. Y bueno, entre todos hacemos Alma Humana. Yo soy quien la fundó, pero mi tiempo se dedica a velar para que todas las personas tengan una oportunidad y nadie quede afuera. Después soy uno más del equipo. Es difícil sostener todo este trabajo, siempre se hace complejo, ¿no? Y lo económico, lamentablemente, lo tenemos que tener en cuenta, porque son a veces los medios que necesitamos para llevar estos proyectos adelante. Eh, es complejo para todos, Sí. ¿no? Hoy vivimos una crisis laboral donde muchas personas que vivían de lo público, del Estado, perdieron sus trabajos, el impacto en lo privado eh, no está al margen, lo difícil que es alquilar una propiedad y después pagar expensas, por Mm. ejemplo. Entonces, hemos tenido muchos casos de ayudar a personas en situación de calle y donde te encontrás que no es lo que se veía hace muchos años, que vos veías, bueno, una persona que delinquía y que vivía en la calle, ¿no? Ves personas de clase media o que fueron de clase media que tienen trabajos, algunos lo ves con esos bolsos de empresas de pedido a domicilio y que trabajan durante el día pero no tienen dónde vivir. Claro. Entonces, la dificultad está para todos, el avance de la tecnología, qué sé yo, un montón de cuestiones, así que imagínate para personas con discapacidad y para la propia fundación, que no depende de recursos del Estado ni las propias empresas, que estamos en un lugar disruptivo, hermoso, que nos da mucha visibilidad, pero que hay que Pero que hay que mantenerlo. sostener, porque ahí en pleno Palermo se hace muy costoso.
Totalmente. Tames y Costa Rica. Tames, Claro. aprovecho, Tames Te iba a 1788. decir, vamos a decir la dirección para que todos se vayan a tomar un cafecito a Alma Sí, Humana, que es muy lindo el lugar, que está muy bien atendido, que hacen un café riquísimo y tiene unas tazas que le digo que yo me enamoré, son hermosas. el de Y que Jade, que es una además vamos a cooperativa. contar que son mujeres que las hacen con un emprendimiento social muy lindo. Sí, totalmente. Entre 50 y 70 años que también en plena pandemia encontraron en ese maravilloso oficio una salida laboral. Fuimos su primer cliente mayorista, acompañamos un poco el diseño de las primeras tazas y bueno, hoy se ven en un montón de otros lugares, así que estamos felices por ellas, por Jam de, de un emprendimiento de flores que también empezó con nosotros, él con su mujer en un puestito de la avenida Las Heras y que hoy tiene más de 60 locales donde venden las flores, flor y arte. Eh, Así que bueno, en general damos oportunidades a emprendedores, a personas con discapacidad, a gente que necesita una nueva oportunidad y que tiene las mismas problemáticas que cualquier otra persona. Esto que vos decías de lo económico y de cómo sostener la fundación, no estamos al margen, por supuesto. Van clientes a visitarlos y lo más lindo que me contaron es que vuelven, ¿no? Porque cuando vuelven es porque los vuelven a elegir y eso es lo más importante porque saben de qué se trata, saben qué es lo que están yendo a buscar, ¿no? En Alma Humana, Emiliano. Bueno, vos lo pudiste ver, ¿no? Con tus propios ojos y sentirlo con tu corazón. No, somos una cafetería más del barrio porteño Palermo a simple vista, pero con un trasfondo mayor. No tenemos ningún cartel que hable sobre la discapacidad, ¿sí? Mucha decoración, muchas frases que nos invitan a pensar, a reflexionar, a inspirarnos, pero nada estigmatizante. Entonces muchas veces los clientes no vienen por el trabajo que nosotros hacemos, se lo van encontrando a medida que viven la experiencia y eso creo que es doblemente valioso, ¿no? Para la persona que está trabajando, en donde trabaja en un entorno real, en un ecosistema real, nada de artificial, donde adquiere el conocimiento y las habilidades para después poder utilizarlas en cualquier otro emprendimiento gastronómico. Y para la persona que eligió el lugar también, no por lástima, sino por genuino, porque Por valora la elección, atención, la claro. calidad. Porque aparte los cafés son riquísimos. Les decimos a todos para los que quieran pasar. Tenemos más de 160 productos, que es una cosa bastante rara en las cafeterías, más ahora en las cafeterías de especialidad, donde suelen haber una oferta gastronómica muy acortada, pero bueno, siempre fuimos un poco disruptivos y buscamos que el cliente tenga una gran variedad, siempre de calidad, y también constantemente innovando, ¿no? En la oferta gastronómica. Es decir, la discapacidad y la inclusión no debe ser de baja calidad, sino que todo lo contrario, hay que exigir y estar al nivel de cualquier otro comercio. Emiliano, ¿cómo hacemos para, bueno, por un lado ya dijimos la dirección, pero para que se puedan sumar, para que puedan participar de los talleres, Bueno, para saber más de se usa ustedes? mucho el Instagram, que Sí. es fundación.almumana, fundación.almumana, y el de la cafetería, que es muy pintoresco y subimos todo el tiempo historias cotidianas y productos, es @casahumana.café. En Bien. Instagram, @casahumana.café. Así que ya les decimos que vayan a visitarlos, que se tomen un cafecito, que tomen algo fresco por si tienen calor un día como hoy, pero el café es muy rico, ¿eh? Te tomas un cafecito chiquito y no vas a tener calor porque además Hay tenés... frío también. Hay café frío. Hay café frío, hay de todo. Unas tortas muy ricas. Bueno, hay de todo y detrás de ese momento que podés compartir en un café, si vas acompañado, si vas solo, pasar un tiempo lindo en una esquina muy preciosa también de Palermo, estás colaborando para que muchos chicos, chicas, adultos, mayores puedan tener una oportunidad laboral que el otro lado no la encuentran. Así que ya los invitamos, Emiliano, decinos la dirección otra vez, así podemos ir. Tames 1788, Tames y Costa Rica en Palermo. Ahí está, los vamos a ir a visitar obviamente
hacemos la invitación para todos y para que se sumen también al gran trabajo que hacen en Alma Humana con todo el trabajo que hay detrás de talleres, de actividades para que esto sea posible, ¿no? Mirar a los demás sin sus particularidades, sin sus diferencias y haciendo que todos tengan las mismas oportunidades. Emiliano, muchas gracias. Gracias a vos, Ana, por detenerte, por frenar un poco en la vorágine, que además en tu trabajo es algo normal y diario, una constante, pero también agradecerte por este inmenso espacio que volvés a poner en el foco la verdadera noticia, ¿no? En nuestro país, las buenas noticias dejaron de serla. Y Pero muchas veces hay, ¿eh? decimos, Hay gente buena también y hay buenas noticias y eso hay que contarlo. La verdad es que y te sí. agradecemos por eso. No, por favor. Te mando un abrazo fuerte y saludos para todos los de Un Alma abrazo Humana. fuerte, un cariño. Gracias a ustedes. Estábamos hablando con Emiliano, él encabeza, fundó la Fundación Alma Humana, que tiene distintos proyectos, entre ellos un café, una cafetería, que está atendida por personas con distintas situaciones, distintas circunstancias, desde discapacitados, personas jubiladas o con distintas cuestiones que no tenían la posibilidad de tener un trabajo formal, una posibilidad laboral en otros lugares y ahí lo tienen, pero además los capacitan, los ayudan, los acompañan